Hola estimados colaboradores del grupo Teclin, les saluda su amigo Alexander del área de Soma. En esta ocasión brindaremos una capacitación sobre materiales peligrosos. Sobre materiales peligrosos. En principio, debemos de entender qué son los materiales peligrosos y cómo los encontramos. Podemos definir a los materiales peligrosos como toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas pueden ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes materiales. En el mundo, la mayoría de estas sustancias son consideradas peligrosas debido a sus características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, comburentes, oxidantes y radioactivas, lo que hace necesario estudiarlas para conocer su comportamiento en cada una de sus etapas. Actualmente, los materiales peligrosos representan los riesgos más importantes generados por la actividad humana, el crecimiento tecnológico, los avances científicos y la exigencia de una mejor calidad de vida. Estos materiales son producidos, transportados, almacenados, expedidos y utilizados en el sector industrial, así como en las pequeñas empresas e incluso en el hogar. En nuestra vida diaria convivimos con sustancias que purifican el agua, tratan las alcantarillas, potencian los vehículos, conservan los alimentos y mejoran la capacidad productiva de la tierra. El aumento masivo de los materiales considerados peligrosos ha incrementado el riesgo de escapes, fugas o derrames. Dado los volúmenes de la frecuencia de transporte de petróleo y sus derivados, estos son los materiales más habitualmente involucrados en fugas, derrames o escapes. Existe también una relación de frecuencia según la fuente de recursos económicos en determinados lugares. Por ejemplo, donde hay explotación minera, son frecuentes las liberaciones de ácido sulfúrico, muy utilizado en dicha actividad. Las sustancias peligrosas se encuentran en muchos entornos laborales. La exposición a las sustancias peligrosas puede ocurrir en cualquier lugar de trabajo, sea en fábricas, talleres, plantas industriales, plantas químicas, entre otras. Las sustancias peligrosas pueden causar distintas lesiones. Algunas pueden provocar cáncer, otras pueden afectar la capacidad reproductora o provocar malformaciones en el feto. Otras sustancias pueden causar lesiones cerebrales, afectar el sistema nervioso, producir asma o atacar la piel. Vale precisar que las lesiones causadas por las sustancias peligrosas pueden producirse después de una sola exposición a la misma o por una acumulación a largo plazo de dichas sustancias en el organismo. Sin embargo, es sabido que una gestión adecuada de materiales peligrosos protege a los trabajadores y al medio ambiente, a la vez que asegura la calidad de los productos y resulta en beneficio de muchas empresas. Para tener una noción más real sobre lo crítico que son los materiales peligrosos, debemos tocar un caso mundialmente conocido que sucedió en la ciudad de Bhopal el 3 de diciembre de 1984. Ocurrió uno de los desastres más dramáticos y dañinos con materiales peligrosos. Se produjo la fuga de un material peligroso llamado isocianato de metilo en una de las fábricas de pesticidas. En consecuencia, se provocó la muerte de 20.000 personas y más de 150.000 afectados. Hasta la actualidad, continúan las secuelas del accidente. Este accidente sirvió para que diversas entidades internacionales promuevan normas de seguridad que cimienten las bases para la promoción de buenas prácticas de uso de materiales peligrosos. Para fortalecer estas iniciativas se suman la ONU y la NFPA, brindando recomendaciones de carácter legal para ser estandarizados. Por ello, los países terminan aceptando estas indicaciones, traduciéndolas y aplicándolas como leyes. En el Perú se adoptan estas recomendaciones y se crea la ley que regula el transporte de los materiales y residuos peligrosos, bajo la Ley 28.256 y su reglamento el Decreto Supremo 021-2008 MTC. Asimismo, se crean organismos de fiscalización y control como SUNAT y SUTRAN. Ante la presencia de estas sustancias, es necesario seguir las siguientes acciones preventivas. Número 1. Reconocer. Consiste en concluir la posible existencia de materiales peligrosos, esto por la observación de elementos presentes en la escena, pero sin poder determinar el nombre del material. Para ello, disponemos de algunas herramientas tales como la naturaleza del lugar del incidente, nombres y marcas corporativas, formas y características del contenedor, placas DOT y diamante NFPA 704. Por cierto, la NFPA
es una entidad internacional voluntaria, creada para promover la protección y prevención contra el fuego. Es ampliamente conocida por sus estándares, a través de los cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas por expertos en el control de incendios. La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, utilizado para comunicar los peligros de los MATPEL. Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o rombo en la industria implica que todo el personal conozca los criterios de clasificación como el significado de cada número sobre cada color. La norma NFPA 704 establece un sistema de identificación de riesgos para que, en un eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales y sus niveles de peligrosidad respecto al fuego y diferentes factores. Establece a través de un rombo seccionado en 4 partes de diferentes colores. El objetivo del rombo de seguridad NFPA 704 es brindar una señal o alerta adecuada a través de un sistema comprensible de comunicación de riesgo, que asegure la protección de los trabajadores y del medio ambiente, para el correcto manejo de las sustancias o la correcta planificación para las operaciones efectivas de control de incendios y emergencias en caso que llegaran a suceder. El rombo de seguridad es de uso obligatorio en los contenedores de sustancias químicas y debe estar presente en instalaciones industriales, comerciales e institucionales para obtener medidas de protección adicional, tales como ventilación para materiales que planteen un peligro a la salud. El sistema consiste en asignar colores y números y dar una clasificación a un producto, manejando una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de su peligrosidad. Cada uno de estos peligros está asociado a un color específico. Las 4 divisiones tienen colores asociados con un significado. Rombo rojo representa el riesgo de inflamabilidad, es decir, el grado de susceptibilidad de los materiales de quemarse. Dependiendo de la condición o propiedades del material, podrá arder bajo algunas condiciones específicas, pero no podrá arder bajo otras. Va desde el 0, cuando no es inflamable, a 4 cuando es altamente inflamable. El riesgo de incendio. Cuando lleva el número 4, debajo de los 22 grados centígrados. Cuando lleva el número 3, puede inflamarse por debajo de los 38 grados centígrados. Cuando lleva el número 2, debajo de los 93 grados centígrados. Cuando lleva el número 1, sobre los 93 grados centígrados, y cuando lleva el número 0, no se inflama. El rombo azul representa el peligro a la salud. Se refiere básicamente a la capacidad de un material de causar daño a la salud a través del contacto o entrando al cuerpo a través de las diferentes vías de entrada, como son inhalación, ingestión y contacto dérmico. Los daños a la salud resultantes del calor del fuego o debido a la fuerza de onda expansiva de una explosión no están considerados en este sistema. Según el grado del peligro del rombo azul, cuando lleva el número 4 puede ser letal. Cuando lleva el número 3 puede causar lesiones graves o permanentes. Cuando lleva el número 2 pueden causar incapacidad temporal o lesiones residuales. Cuando lleva el número 1 puede causar irritación significativa. Al llevar el número 0 no ofrecería peligro más allá de los materiales combustibles ordinarios. Rombo amarillo. Representa la reactividad o inestabilidad de los materiales, es decir, la susceptibilidad intrínseca de los materiales a liberar energía haciendo que puedan detonar casi de forma instantánea. Su nivel de peligrosidad va de acuerdo a los números establecidos. Cuando lleva el número 4 puede explotar con facilidad a temperaturas y presiones normales. Con el número 3 puede explotar en caso de golpe o calentamiento, pero que requiere una fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento antes de la ignición. Cuando lleva el número 2, quiere decir que es inestable en caso de cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. Con el número 1, es inestable si se calienta. Son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperaturas o presiones elevadas. Cuando lleva el número 0, es estable, y que son normalmente estables, aún bajo condiciones de incendio. El rombo blanco representa cuidados especiales. Se utiliza en sustancias que constituyen un riesgo muy específico, como la reactividad con el agua, propiedades oxidantes de los materiales que causan problemas especiales y sustancias alcalinas. Los riesgos especiales podemos identificarlos cuando lleva una W, significa reacciona con el agua.
Cuando lleva una OX o una OXY, quiere decir que es oxidante. Cuando dice cor, significa corrosivo. Cuando dice bio, está refiriéndose a biológico. Cuando lleva CRYO, quiere decir que es criogénico, o sea, se encuentra por temperaturas por debajo de los menos 200 grados centígrados. Cuando lleva la XN, significa que es nocivo o de propagación importante. Ahora veamos qué significa identificar el mate. Consiste en determinar el nombre del material peligroso, existiendo por lo menos 4 posibilidades para conocer e identificarlos. Número 1. El número de las Naciones Unidas. Número 2. Nombre de la sustancia enmarcada en el contenedor. 3. Número de transporte y embarque. 4. Hoja de seguridad MSDS. Por cierto, si quieres saber a detalle el contenido de una hoja de seguridad MSDS, te recomiendo este video, en donde revisamos minuciosamente las secciones de las hojas de seguridad. Los materiales peligrosos se dividen en 9 clases. Las veremos y revisaremos para comprenderlas mejor. Clase 1. Explosivos. Se considera en este grupo sustancias explosivas, sustancias pirotécnicas y artículos explosivos. Clase 2. Gases. Con sus respectivas subdivisiones. 2.1. Gases inflamables. 2.2. Gases no inflamables y no tóxicos. 2.3. Gases tóxicos. Clase 3. Líquidos inflamables. Clase 4. Sólidos inflamables. Se subdividen en 3. 4.1. Sólidos que en condiciones normales es inflamable y pueden favorecer incendios por fricción. 4.2. Son sustancias que al contacto con el aire son espontáneamente inflamables. 4.3. Son sustancias que en contacto con agua despiden gases inflamables y tóxicos. Clase 5. Sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos. Se subdividen en 2. 5.1. Sustancias que causan o contribuyen a la combustión por liberación de oxígeno. 5.2. Peróxidos orgánicos. Compuestos orgánicos capaces de descomponerse de forma explosiva o son sensibles al calor o fricción. Clase 6. Sustancias venenosas y sustancias infecciosas. Se subdividen en 2. 6.1. Sólidos o líquidos venenosos por inhalación de los vapores. 6.2. Materiales que contienen microorganismos patógenos. Clase 7. Materiales radioactivos. Clase 8. Sustancias corrosivas. Clase 9. Misceláneos, cuyo pictograma consiste en rayas verticales negras en la mitad superior sobre un fondo blanco. Abarca otros materiales regulados, como sustancias de un relativo peligro y que representan un riesgo que no pueden ser incluidas en cualquiera de las clases anteriores. Pueden ser anestésicos o nocivos, o causar irritaciones. Podríamos mencionar al naftaleno, cloroformo, cal viva, materiales magnetizados, elementos de limpieza casera, etc. Y de suceder una emergencia, ¿cómo deberíamos actuar ante un incidente con materiales peligrosos? Ante un incidente con MAT, el manejo correcto de la información garantiza la seguridad de los primeros respondedores. Los incidentes con materiales peligrosos pueden ser resueltos con éxito solo cuando se tiene como prioridad la salud y seguridad de quienes responden primero. La escena es manejada de manera sistemática. Al llegar a la escena, ubicarse a favor del viento, aproximándose siempre con el viento a sus espaldas, a una distancia no menor de 100 a 150 metros del incidente. Evaluar e informar la situación a la central de bomberos marcando el 116, indicando la forma del contenedor, si es visible el número de las Naciones Unidas, que consta de 4 dígitos, y los colores y números del rombo o placas de OT. Debemos recordar que una correcta información a la central de bomberos servirá para que ellos respondan y envíen las unidades especializadas para resolver el incidente. Al llegar los especialistas, ellos delimitarán las zonas de trabajo, que constan en 3 áreas. La zona caliente es en donde se encuentra la mayor concentración del material involucrado. Zona tibia es donde se ubicará el personal responsable de la descontaminación de los afectados del incidente. Zona fría, siendo esta la más segura, donde se ubicarán los recursos. Recuerda, amigo especialista en seguridad. Número 1. Que la información que pueda recabarse antes de llegar a la escena es vital para la seguridad de quienes responden primero. Número 2. La responsabilidad inicial del primer respondedor es asegurar la escena
y controlar el acceso de entradas y salidas. Número 3. Debe establecerse de inmediato un sistema de comando de incidentes. Es frecuente la participación de varias instituciones en la atención de un incidente con MATPED. Número 4. El control de incidente requiere técnicos o especialistas que delimiten las zonas de contaminación, caliente, tibia y fría. Número 5. Según el equipo de protección y la capacitación que posee el primer respondedor, podrá, bajo las órdenes y vigilancia de los especialistas, colaborar en las labores de extinción, supresión de vapores, construcción de diques y presas, absorción y dilución de los materiales peligrosos. Los primeros respondedores siempre pensarán en lo peor. Se trata de un incidente con materiales peligrosos y es indispensable esperar y disponer de la mejor y mayor información a fin de preparar una respuesta. ¿Cómo elegir el método de descontaminación? El método de descontaminación debe ser seleccionado basándose en el material peligroso en cuestión y el personal que trabaja en el área de descontaminación, zona tibia. Los bomberos con su equipo de protección completo, incluyendo el equipo de respiración autocontenido, puede cooperar en las labores de descontaminación, si así lo disponen los especialistas y si han sido entrenados para ello. El oficial o encargado de la descontaminación es el responsable de llevar un control de cada persona y equipo que pasa a través del proceso de descontaminación. Toda la ropa y equipo contaminado debe ser colectado para el desecho o descontaminación más profunda. Toda el agua utilizada para descontaminar también debe ser colectada para su tratamiento y posterior desecho. Los equipos de protección personal se deben escoger de acuerdo al nivel de protección que se requiera. Existen 4 niveles. Nivel D provee la protección mínima y consiste en ropa de trabajo, casco, guantes. Nivel C consiste en ropa resistente a químicos, mascarilla con filtro purificador de aire, botas resistentes a productos químicos, guantes resistentes a productos químicos, etc. En el nivel B consiste en un traje no encapsulado resistente a salpicaduras químicas, equipo respiratorio autocontenido, traje manga larga resistente a sustancias químicas, botas resistentes a sustancias químicas, guantes de doble capa resistente a sustancias químicas. Nivel A es el máximo nivel de protección. Consiste en un traje totalmente encapsulado resistente a químicos, equipo de protección respiratoria autocontenida, guantes de doble capa resistentes a sustancias químicas, botas resistentes a sustancias químicas y el sellado periférico entre el traje, guantes y botas. Plan de respuesta a emergencias MATPED. Durante cualquier etapa del ciclo de vida de las sustancias químicas peligrosas, existe la posibilidad de enfrentarse a situaciones de emergencia, tales como incendios, explosiones, fugas o derrames. Estas emergencias se pueden prevenir aplicando normas legales y técnicas relacionadas con el manejo adecuado de combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas, propias de la actividad económica de una organización. No obstante el cumplimiento de lo anterior, siempre se debe estar preparado para responder ante una emergencia. La preparación ante emergencias debe llevarse a cabo indistintamente del tamaño de la organización o del riesgo que ésta genere, para dar pronta respuesta a una emergencia. La organización debe tener diseñado un plan de emergencias. Este es aquel en el cual se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, tanto en lo general como en lo particular. Su objetivo es proporcionar un conjunto de directrices e información destinadas a la adopción de procedimientos técnicos y administrativos estructurados para facilitar las respuestas rápidas y eficientes en situaciones de emergencia. En términos generales, un plan debe tener las siguientes características: posibilitar la restricción de los daños en un área determinada, previamente designada, para evitar que los impactos sobrepasen los límites de seguridad preestablecidos. Contemplar las acciones necesarias para evitar que situaciones internas o externas de las instalaciones involucradas en el accidente contribuyan a su agravamiento. Ser un instrumento práctico que facilite las respuestas rápidas y eficaces en situaciones de emergencia. Ser lo más sencillo posible y contemplar clara y objetivamente las atribuciones de responsabilidades
de las personas involucradas. Un plan de emergencia se divide en 3 niveles principales de preparación y respuesta. Nivel 1, destinado al personal que en el desarrollo de su actividad diaria pueden verse involucrados de manera directa, siendo los primeros en realizar algún tipo de acción. Con este nivel de competencia, el personal adquirirá la destreza y la formación necesaria para reconocer de forma rápida la presencia de sustancias peligrosas involucradas en una emergencia y los riesgos asociados a la misma. Asimismo, proporcionará la información necesaria sobre la emergencia a personal adiestrado en tareas de intervención de manera segura. Nivel 2. Este nivel de capacitación está dirigido al personal que tiene la misión asignada en la intervención frente a un accidente con sustancias peligrosas, con el objetivo de minimizar sus consecuencias y proteger la vida, los bienes y el medio ambiente. El nivel 2 está diseñado para adquirir las competencias necesarias de respuesta ante esta tipología de emergencias mediante una estrategia defensiva, controlando la liberación de sustancias y evitando la propagación del incidente. Dentro de este nivel de competencia se dotará al personal formado en las destrezas necesarias para el nivel 1, anteriormente descrito, y adicionalmente determinar la magnitud de sus posibles consecuencias asociadas. Nivel 3. Destinado al personal que dentro de sus funciones tiene la misión de responder ante el derrame o fuga producida con el fin de controlarlo. Por tanto, será necesario la capacitación en el uso de protección térmica y respiratoria, así como otros equipos especializados para estas funciones. El personal adiestrado adquirirá las competencias para realizar una valoración de riesgos, identificar los procedimientos de actuación más adecuados en base a las sustancias implicadas, utilizando las estrategias ofensivas o defensivas de acuerdo a la situación más idónea. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que estos ejemplos les hayan servido para poder comprender mejor estos temas en materia de seguridad. Me despido y recuerda tener siempre